Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Pasaron otros 10 meses en un instante y Liu Yumin cumplió 11 años. Yumin había tenido dificultades estos últimos meses. Aunque practicaba Meridian Tempering cada vez que tenía la oportunidad, todavía sentía que su progreso era lento en relación con donde le gustaría que estuviera. Entre los niños de su edad, Liu Yufeng, que tenía una raíz espiritual de alto grado, así como algunos niños bien conectados con raíces espirituales de grado medio, lo habían superado. Yufeng estaba casi a punto de abrir sus primeros meridianos y apenas despertar su sentido espiritual, lo que puso celosos a los otros niños. Liu Yuren y Liu Jiling, con quien Yumin se había hecho amigo, seguían siendo tan amables con él como siempre, suponiendo que eventualmente se levantaría. La mayoría de los demás niños se mantuvieron un poco cautelosos, pero en secreto disfrutaron del hecho de que ya no era el más rápido. En silencio, les molestaba que la cualidad de la raíz espiritual estuviera fuertemente correlacionada con el resultado. Durante los últimos 10 meses, Yumin consiguió trabajos ocasionales siempre que fue posible. Descartó trabajos como la eliminación de residuos, donde limpiar el daño causado a su médula casi eliminaba cualquier ganancia que lograra. Algunos trabajos decentes no estaban disponibles debido a que estaba en libertad condicional. Los mejores trabajos eran competitivos, pero su pequeño cuerpo y su total falta de experiencia en combate lo dejaron fuera de la carrera. Gracias a su trabajo realizó cerca de 1.500 Kādis espirituales, lo que equivalía a una piedra espiritual y media. Los cultivadores adultos de la familia Liu en la etapa de templado de médula generalmente ganaban bastante más que eso, pero en realidad era apenas un poco menos de lo que ganaban los cultivadores típicos de bajo nivel de familias más pequeñas. Sin excepción, todas sus ganancias se destinaron a Mero Tempering. Había intentado convertir su dinero en mejores fuentes de ingresos, pero descubrió que no tenía lo suficiente para hacerlo. Ese día, Yumin entró al Salón del Mérito y echó un vistazo al tablero. La mayoría de las publicaciones fueron las habituales, pero una le llamó la atención de inmediato. Pabellón del Archivo del Mérito. Escriba Junior. Recompensa, 15 Kādis espirituales / turno. Nota, los candidatos interesados irán al pabellón a las 10 de la mañana del sábado. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Yumin. La montaña Senyuan contenía varias bibliotecas, archivos y repositorios. Yumin estaba más familiarizado con la biblioteca Far Lantern, que era para niños que crecían en la cima, pero también había visitado Merit Archive Pavilion. El pabellón funcionó como archivo de diversas entradas de libros de méritos y contratos de bajo nivel, y también como biblioteca de técnicas básicas. No era extraño que se necesitaran escribas. Aunque los cultivadores del despertar dantiano, y técnicamente incluso del desbloqueo meridiano, tenían sentido espiritual, no fue hasta la etapa de condensación y que el sentido se desarrolló lo suficiente como para leer con precisión los trozos de jade. El grupo demográfico objetivo de Merit Archive Pavilion eran aquellos que estaban por debajo del reino de condensación y, de hecho, incluso los artistas marciales mortales con el apellido Liu iban a veces. Yumin sonrió tímidamente. Estaba entusiasmado con sus perspectivas financieras futuras. Llegó el día de la entrevista y Yumin se dirigió a Seasonal Blessings Kick temprano en la mañana. Otros jóvenes viajaban en la misma dirección, la mayoría eran mayores que él. Yumin mantuvo la mirada hacia adelante. El pabellón del Archivo del Mérito se elevó con prominencia en el borde del pico de bendiciones estacionales. Sus piedras eran oscuras, sus tejas gruesas y sus ventanas estrechas. Una banda de formación rodeaba toda la estructura. La formación estaba claramente en mejores condiciones que su vecina en el Merit Hall. Yumin no fue el primero en llegar. Unas cuantas docenas de candidatos se encontraban repartidos por la sala, mezclándose un poco entre sí, pero el ambiente era claramente tenso. Había algunos niños entrevistando, y técnicamente era un puesto junior, pero 15 Kādis espirituales por turno eran suficientes para hacer que muchos adultos se tragaran su orgullo y vinieran. Yumin intercambió corteses reverencias con varias de las personas que reconoció. Durante el año pasado,
Algunas personas en el Mayer Hall lo reconocieron como el niño que tenía una raíz espiritual de grado terrestre. Aunque tenía una insignia de probación en el pecho, la gente todavía estaba ansiosa por hacerse amiga de él. Debido a su talento, la gente asumió que algún día podría llegar a Foundation Establishment. La mayoría de la gente quería ser amiga de él y nadie quería ponerse de su lado malo. Yumin aprendió gradualmente el arte de terminar las conversaciones rápidamente. Delante había un escritorio y detrás de él estaba sentado un mayordomo de mediana edad con una gorra negra rígida y un libro de contabilidad abierto frente a él. Cerca había dos asistentes con pilas de tiras de bambú en blanco y papel. Cuando Yamen se acercó, los ojos del mayordomo se posaron sobre él, primero el pequeño marco, luego la placa de libertad condicional. Su frente se levantó ligeramente y sonrió. «Ah, ¿es este el joven maestro Yumin? Mi hermana mayor me halaga». «¿Cuántos años tienes ahora?» «11». «Qué joven tan diligente». «Mucha suerte», dijo con una sonrisa, mientras le entregaba un comprobante. «Candidato copista, número 47». Yumin lo aceptó con ambas manos y dejó escapar un ligero suspiro de alivio. Dudaba que su libertad condicional le prohibiera este trabajo, pero no estaba muy seguro. Ahora bien, al menos la primera parte salió bien. Unos minutos más tarde, Yumin y los demás candidatos llenaron un salón central y les entregaron pinceles y papel de bambú. Después de que todos se instalaron, una mujer elegante en un ipao habló desde el frente de la sala. «Bienvenido. Soy Liu Banyue y supervisaré esta entrevista hoy». Los oídos de Yumin se animaron ligeramente al escuchar su nombre. Wan era el nombre generacional de las mujeres de linaje directo una generación por encima de él, lo que indicaba que esta mujer tenía antecedentes. Él escuchó mientras ella continuaba. La primera parte de esta entrevista es copiar. Copia exactamente lo que ves. Mismos caracteres, mismo orden de trazos, mismo espaciado. Serás evaluado por la cantidad y estética de tu escritura. Liu Yumin bajó la mirada. El texto no era poesía ni técnica. Era un contrato de mérito, nombres, fechas, sellos, obligaciones y sanciones. Este escrito no podía permitirse la ambigüedad. Un personaje equivocado podría convertir préstamo en regalo o un mes en un año. Estabilizó la respiración, ajustó la muñeca y luego comenzó a copiar. No se apresuró, sino que escribió como lo había hecho en la biblioteca, orden de trazos, luego espaciado y finalmente presión de tinta. Cuando la tinta se agotó, hizo una pausa para moler más, sin importarle que otros ya estuvieran media página por delante. A su alrededor, los cepillos se rayaban cada vez más rápido. La manga de alguien rozó una línea húmeda y la untó. Otro candidato chasqueó la lengua, intentando borrar un error. Yumin no levantó la vista ni una vez. Después de una hora, Liu Banyue detuvo el examen y Yumin se alegró de ver que su personaje final ya se había secado. Escuchó las instrucciones para la siguiente ronda. Nuestros escribas deben poseer ojos perspicaces que diferencien la verdad de la ficción. Todos recibirán 4 documentos. Identifiquen cuál es una falsificación y por qué. Tienes 15 minutos. Con esto, se dio la vuelta y 4 documentos volaron al escritorio de cada entrevistado. Yumin examinó los 4 documentos. Había un recibo de mérito, un vale simbólico del baño de purificación, una asignación de deberes y un contrato de préstamo menor. Yumin tenía mucha experiencia con recibos por mérito, así que miró ese primero. Fue complicado, mucho más complicado de lo que solían ser estos recibos de mérito, pero los empleados burocráticos rara vez estaban entusiasmados con sus trabajos y un recibo descuidado que no se rehiciera tenía sentido. Todo lo demás parecía correcto. No había visto antes un comprobante de asignación de funciones, pero no parecía haber nada malo en ello. Él asumió temporalmente que estaba bien y lo dejó de lado. Los dos que más le preocupaban eran el contrato de préstamo menor y el bono de ficha de baño. No había visto un préstamo antes y no sabía por dónde empezar. La ficha del baño tenía una marca de agua descolorida en comparación con muchas de las otras que había visto. Liu Banyue dijo que deberíamos tener ojos perspicaces, ojos. ¿Es eso una pista? Si tuviera una técnica ocular básica, podría determinar la autenticidad de la marca de agua.
Yumin reflexionó sobre las palabras del entrevistador por un momento, antes de decidir que estaba pensando demasiado. El tiempo asignado estaba llegando a su fin cuando Yumin se dio cuenta. Jaja. Este contrato de préstamo tiene una cláusula que establece que la libertad condicional es un castigo por un incumplimiento menor. Soy el maestro de la libertad condicional, esto no puede pasarme. Una sonrisa llenó su rostro mientras comenzaba a escribir en la hoja de respuestas. Este préstamo fue suscrito por Merit Archive Pavilion y Merit Hall actuó como ejecutor. Ninguna de esas partes está directamente autorizada a ampliar la prohibición. Solo una sucursal de la Oficina de Disciplina puede hacerlo. Liu Yumin sabía bastante sobre la jurisdicción de la Oficina de Disciplina. Había estudiado diligentemente sus reglas y autoridades debido a su libertad condicional. La marca de agua en la ficha del baño todavía parecía sospechosa, pero estaba casi seguro de que el préstamo era falso, por lo que se sintió confiado cuando escuchó a Liu Banjue terminar la ronda. La ronda final le pedirá que examine un libro de pagos por turnos. Hay un error oculto que provocó que los totales inferiores fueran incorrectos. Encuentra el error. Tienes 5 minutos. 5 minutos. La gente de toda la sala empezó a sudar. Las técnicas de cultivo que ayudaban con las matemáticas eran extremadamente raras. Las matemáticas generalmente solo las hacían mortales y cultivadores de bajo nivel, por debajo del conocimiento de cualquiera que pudiera escribir una técnica así. Además, las capacidades deductivas de los cultivadores más poderosos serían naturalmente más fuertes. No había necesidad de una técnica dedicada. El documento se tituló Semana 74, Libro Mayor de Pagos de Servicio Activo. En el libro mayor, cada fila tenía un nombre, una tarea, un salario bruto, una deducción, un reembolso del depósito y un pago neto. En la parte inferior, el total neto fue, por supuesto, bruto deducciones y reembolsos. Había docenas de filas. La mayoría de los candidatos garabatearon frenéticamente en sus notas, tratando de forzar la aritmética básica en el corto periodo de tiempo, rezando para no cometer un error. Yumin pensó por un momento y luego decidió adoptar otro enfoque. Yumin notó que el reembolso de depósito normalmente estaba en blanco, y cuando no lo estaba, eran 5 cadis espirituales. Él sabía para qué servían los depósitos de etiquetas. La mayoría de las tareas en el Salón del Mérito requieren que los trabajadores tengan una etiqueta de identidad para recogerlas. La etiqueta dura toda la temporada y se mantuvo un pequeño depósito en el Merit Hall hasta que se devolvió la etiqueta al final de la temporada. Es importante destacar que Yumin recordó una regla específica. El depósito de una etiqueta se reembolsa solo cuando se devuelve el conjunto de etiquetas y se cierra el expediente de impuestos de la temporada. Reembolso solo cuando se cierra el expediente de servicio de una temporada. El libro mayor solo cubría una semana, un periodo de registro. Si un trabajador devolviera su depósito, ya no estaría activo y no podría recibir otro reembolso en el mismo periodo. Los ojos de Yumin se deslizaron por la columna. Había 2 entradas con reembolso de depósito completadas. Eso ya parecía extraño. No es imposible, pero si eso sucediera, el libro mayor generalmente lo anotaría: etiqueta entregada, archivo cerrado o reasignado. Estos 2 reembolsos se escribieron como salarios ordinarios. Peor aún, estaban vinculados al mismo nombre, Liu Qimin. Yumin volvió a leer las líneas una vez y luego dejó de mirar las entradas. Pasó directamente a los totales más bajos. La página decía total de reembolso, 5, pero ya había contado 2 reembolsos. Marcó cuidadosamente ambas entradas de reembolso y luego escribió una sola oración en el margen: reembolso de depósito registrado 2 veces, totales desfasados en más 5. Con eso, dejó el pincel, chasqueó la lengua y esperó pacientemente a que concluyera la entrevista. Después de que la sala se vació, una mujer, Liu Banjue, permaneció allí, hojeando cuidadosamente las hojas de respuestas de cada entrevistado. Cuando vio el nombre Liu Yumin, su mano se detuvo y examinó atentamente, con los ojos ligeramente abiertos. Lo hizo bien. Ni siquiera necesito corregir sus respuestas para que consiga el trabajo, esto será más fácil. Reflexionó durante un minuto, pensando en las instrucciones que su tío abuelo le había dado antes. Me pregunto qué quiere. Si solo quiere acercarlo a nuestra sucursal San, ¿no es esto demasiado obvio?
Liu Yumin descubrió al día siguiente que había conseguido el trabajo. Pasó los siguientes meses equilibrando trabajo y práctica y, con su nueva fuente de ingresos, finalmente sintió que su estancamiento se revertía, pensando que pronto alcanzaría a Moverian and Walking. Luego llegó una carta con un sello que reconoció inmediatamente, la familia Liu de Willowbank. Leyó la carta una vez y de repente se aferró a su corazón, antes de volver a leerla, más lentamente. Su tercera hermana, Liu Chenru, había muerto durante el parto. Chenru y Yumin no compartían madre, ni eran tan cercanos como él a su hermana Chenxiu o a su hermano Chenrui, pero la noticia lo lastimó de todos modos. Se puso en contacto solemnemente con Liu Tianrui y le pidió que lo escoltara de regreso a Willowbank. Después de obtener permiso de los superiores, los dos se fueron de inmediato. Esta fue la primera vez que bajó la montaña desde que Yumin ascendió. Los caminos de montaña me resultaban familiares, pero me parecían más largos al bajar. A medida que descendían más, la espiritualidad en el aire se reducía y las formaciones se volvían cada vez más raras. El viento poco a poco empezó a traer olores ordinarios, humo de madera, tierra húmeda, ganado. Willowbank era el mismo que recordaba. El pueblo no tenía la limpieza inherente de Shenyuan. Tenía suciedad en las grietas y gente que parecía cansada incluso antes de que comenzara el día. Cuando se acercaron a la mansión Liu, Yumin escuchó un llanto desde adentro, con un joven, preguntando entre lágrimas, ¿por qué ella? ¿Por qué llevar a mi esposa, que solo era buena? La puerta principal estaba abierta y la gente entraba y salía con cuencos de comida y paquetes de ofrendas de papel. Varios aldeanos hicieron una reverencia rápidamente cuando reconocieron las túnicas de Tianrui y luego miraron la insignia del cinturón de Yumin con confusión. Algunos de sus familiares lo reconocieron y sus rostros cambiaron, alivio, tristeza y envidia. Chen Yumin, dijo a alguien en voz baja. Su padre parecía mayor y su cabello había desarrollado algunas manchas grises. Cuando vio a Yumin se quedó paralizado por un momento, luego dio un paso adelante y se agarró el hombro con fuerza, forzando una sonrisa. «Volviste», dijo su padre. Yumin asintió e hizo una reverencia. «Miner está aquí». Detrás de él, su tía se secó los ojos con la manga. Dos primos más jóvenes se miraron abiertamente, susurrándose el uno al otro. Su hermana Chenxiu se abrió paso entre la multitud y lo abrazó fuerte sin hablar. Sus hombros temblaron. Yumin dudó y luego la abrazó. Su hermano Chenrui, que recientemente había aprobado un examen para convertirse en funcionario, también se acercó a Yumin y los dos comenzaron a conversar en voz baja. El funeral se desarrolló con normalidad. Liu Tianrui rápidamente presentó sus respetos a Liu Dichun y luego se paró en la esquina, donde la gente mantuvo una distancia respetuosa, con la excepción de una niña, Liu Chenlan. Ella era la niña mortal que se había atrevido a pedirle que la llevara al monte Shenyuan cuando recogió a Yumin por primera vez. Su mirada se cernió sobre él una o dos veces, el tiempo suficiente para que él se diera cuenta. Cuando Tianrui centró su atención en ella, ella mantuvo valientemente su mirada por un momento antes de apartar la mirada. Tianrui notó que la niña, que ahora tenía quizás 14 años, parecía haber sido casada, lo que le hizo suspirar. Después de unas horas, Yumin y Tianrui se marcharon en silencio. Durante todo el funeral, Yumin no había dejado de pensar en el hombre que lloraba y que vio en la entrada, preguntando por qué ella. Sus pensamientos se dirigieron al mar del sufrimiento. Para los mortales, el mar es solo movimiento, sin propósito. Se secó la frente, que empezaba a sudar. Para nosotros, los cultivadores, podemos ganar el poder de rechazar la falta de sentido. Al día siguiente, Liu Yumin regresó a Seasonal Blessings Peak y se presentó en el Merit Archive Pavilion antes de la campana de la mañana. Los escribas jóvenes del pabellón trabajaban en una sala lateral junto al salón principal. No era tan tranquilo como la biblioteca Far Lantern. La gente venía constantemente, los cultivadores de mano de obra pedían verificar los balances de méritos, los mayordomos presentaban los libros de contabilidad de tareas, los ancianos de las ramas menores presentaban los contratos. A Yumin le asignaron un escritorio estrecho cerca de la parte trasera. Sus herramientas eran sencillas: papel, tiras de bambú, tinta, un pincel y un pequeño bloque de sello que marcaba sus copias como transcritas. Su superior directo, Overseer He, dejó en claro que a los escribas jóvenes no se les confiaban estantes restringidos.
copiaron lo que les entregaron y lo devolvieron. Si intentaran detenerse en el contenido, se notaría. La mayoría de los turnos de Yumin eran repetitivos. Copió recibos de méritos, registros de tareas y plantillas de contratos. A veces reparaba páginas dañadas de manuales de técnicas, principalmente introducciones y notas de circulación básicas destinadas a cultivadores sin sentido espiritual. Esa era su parte favorita del trabajo. La mujer que había supervisado la entrevista, Liu Banjue, no fue vista nuevamente. Dada su condición de descendiente directa, probablemente no estaría trabajando en un puesto tan bajo. Yumin se enteró por el supervisor que había administrado la entrevista en años anteriores, pero este año se cambió, lo que provocó que Yumin cayera en la contemplación. ¿El cambio tuvo que ver conmigo? Sí, como sea, todavía no sé lo suficiente como para siquiera adivinar los motivos, pero debería tener cuidado por dónde paso. Yumin no era demasiado arrogante ni narcisista, pero reconoció que era único debido a su raíz espiritual. Además, el incidente de Liu Renzu le había enseñado que la familia siempre lo vigilaba. Durante todo el tiempo que trabajó, Yumin siguió de cerca las técnicas relacionadas con el templado de médula. Las técnicas de templado de médula generalmente no eran muy útiles. Él mismo había probado algunas con un efecto mínimo. La forma más eficaz de templar los calabacines era con la ayuda de objetos pesados y también de equipos externos que pudieran producir vibraciones. Desde que empezó a ganar dinero real, había priorizado estos artefactos. Aún así, Yumin continuó leyendo esas técnicas siempre que fue posible. Un día, mientras guardaba archivos, una técnica le llamó la atención. Ni siquiera era para templar la médula, era para trabajar. Aún así, eso hizo que Yumin se interesara mucho. Senior He, le preguntó Yumin amablemente a su jefe, ¿cuánto cuesta alquilar esta técnica por una semana, Quaking Hard Art? Supervisor se acarició la barba y meneó la cabeza. Sabes que no alquilamos técnicas, tienes que comprarlas en su totalidad. 800 cadis. ¿Qué? Yumin dijo, con una mirada incrédula apareciendo en su rostro. Señor, debe reconocer que esta técnica ni siquiera es para miembros de nuestra familia Liu. Esto es solo para cultivadores sueltos que trabajan en nuestras minas. Por favor, mayor, reconsidere. Supervisor tomó la técnica de la mano de Yumin y la hojeó, levantando una ceja ante el contenido. Una vez que lo compremos, tendremos que tomarnos la molestia de hacer otra copia, dijo impotente. Yumin no quedó satisfecho y decidió actuar sin vergüenza. Senior He. Seguro que sabe que poseo un gran talento, un futuro cultivador del establecimiento de la fundación, una semilla de Dao Imprint. Supervisor se rió. Niño, si empiezas a prometerle protección a cualquiera que te ofrezca descuentos en el futuro, pronto estarás protegiendo a todos en esta montaña. Pagar. Yumin se mordió el labio y entregó los cadis espirituales. A pesar de gastar casi toda su riqueza, estaba emocionado por dentro. Esa noche, en Fire Lantern Peak, Liu Yumin hojeó el Quaking Hard Art que había comprado. ¡Qué técnica tan horrible! Me encanta. Quaking Hard Art era técnicamente una técnica defensiva de bajo nivel. El problema era que era de tan bajo nivel que ni siquiera se usaba para el combate, sino que a menudo lo usaban los mineros. El núcleo de la técnica era tirar del y hacia la piel, agregar tensión a los músculos y adoptar una determinada postura. Cuando el cultivador es golpeado, la capa de I se sacude, lo que dispersaría el impacto. Esta técnica funcionó en cualquier nivel de cultivo. Cualquiera con una raíz espiritual podría atraer y espiritual hacia el cuerpo, pero solo si los meridianos estuvieran desbloqueados haría y entera el cuerpo. Quaking Hard Art fue una técnica poco común que utilizó esta característica. Fue una adición poco común a las técnicas porque la cantidad de I extraído solía ser insignificante. Quaking Hard Art tenía un defecto importante: endurecía el cuerpo mientras se usaba. En combate, esto significaba que añadiría una capa de protección excepcionalmente fina a costa de reducir la movilidad. Si confías en esto para el combate, quizás te vaya mejor como artista marcial mortal, murmuró Yumin para sí mismo. Lo que entusiasmó a Yumin no fue el potencial que tenía esta habilidad para el combate, sino la palabra, temblor. El Quaking Hard Art tuvo un pequeño efecto secundario. Temblores menores oscilaban sobre la piel cuando el cultivador era golpeado, de ahí la palabra.
temblor. Normalmente, si un cultivador intentara dibujar y sin sus meridianos desbloqueados, Eli formaría una membrana delgada alrededor del cuerpo. Cuando un cultivador en este estado era golpeado, Eli se dispersaba hacia afuera. Para que esta técnica proporcione protección, debe obligar a Eli a rebotar contra el cuerpo. Esto hace que Eli permanezca en su lugar y también crea oscilación y vibración. La vibración es lo que motivó a Yumin a gastar dinero en esta técnica. De hecho, la forma más eficiente de Temper Mirrors era a través de la vibración interna. Antes de su libertad condicional, el artefacto más valioso de Yumin era su estera vibratoria. Si pudiera descubrir cómo enfocar el I hacia adentro. Entonces, Yumin pasó gran parte de los siguientes 4 días haciendo referencia a la técnica, siguiendo los movimientos y haciendo ajustes. Por fin tenía un producto del que estaba orgulloso. El primer paso de su técnica revisada requirió dibujar un I mucho más espiritual. Este proceso solo fue posible con su raíz espiritual de grado terrestre, lo que explicaba por qué una técnica de templado de médula como esta no existía ya. Llamó al método de dibujar más y ciclo de pulso de raíz, donde alternaba entre absorber y liberar y espiritual, creando un desplazamiento periódico, y por lo tanto creando una oscilación mucho más frecuente. El siguiente paso fue cambiar el objetivo de la vibración de afuera hacia adentro. En el Quaking Heart original, Eli actuaba como una membrana de armadura y, por lo tanto, las oscilaciones se ondulaban alrededor del cuerpo en lugar de dentro de los huesos. Yumin decidió cambiar el límite de la membrana, apretándola hasta que se adhiriera a sus huesos. Al agregar una postura bloqueada, le dio a Eli un marco rígido para agarrar. Con esa adición, las oscilaciones no solo se ondularían hacia afuera, sacudirían sus huesos por dentro. Yumin estaba extasiado. Esto fue incluso más efectivo que la alfombra vibratoria que había tenido antes. Pudo alcanzar la etapa de desbloqueo del meridiano en poco tiempo. Todavía estaba atrapado en el templado de médula. Sus médulas necesitaban ser limpiadas más antes de poder comenzar a abrir sus meridianos. Pensó un rato antes de decidir un nombre para su primera técnica. Método de ciclismo con anillos óseos. Yumin pasó gran parte del resto de la noche cultivando el método con gran satisfacción. Sintió que su velocidad de progreso aumentaba sustancialmente. Durante la semana siguiente continuó modificando la técnica con la esperanza de comercializarla. Una semana después, se dirigió al pabellón Merit Archive. Después de su turno, encontró al supervisor He, informándole sobre la técnica de cultivo que había ideado con la esperanza de venderla por piedras espirituales. Supervisor quedó impresionado y un poco aterrorizado de que un niño de 11 años hubiera ideado una técnica de cultivo, aunque sencilla. Después de recuperar la claridad, dijo, nombra tu precio. Yumin había pensado en esto durante algún tiempo. El Quaking Heart Art, una técnica de muy baja calidad, le había costado 800 cadis, casi una piedra espiritual completa. Sus modificaciones crearon una técnica mucho más efectiva, lo que debería haber levantado la batalla, pero, probablemente no había mercado para ella. Gran parte del tiempo que Yumin pasó la semana pasada lo dedicó a intentar reducir los requisitos de talento para cultivar el método. Aún así, una raíz espiritual de grado terrestre era básicamente el mínimo, y un cultivador de raíces de alto grado tal vez pudiera encontrar un ligero beneficio. Los cultivadores de calidad terrestre eran extremadamente raros, e incluso entonces realmente no necesitaban algo como esto. Además de alguien en su situación exacta, ¿para quién era esto? Además, para los niveles superiores de la familia Liu, las técnicas de cultivo de baja calidad no eran diferentes a la basura, especialmente aquellas que no mejoraban significativamente la productividad. El Merit Archive Pavilion no necesitaba su técnica, ni casi ninguna técnica de bajo nivel. Si Yumin pudiera simplemente modificar técnicas básicas y venderlas, habría dejado su trabajo diario hace mucho tiempo. Aún así, Yumin quería empezar la puja alto. 10 piedras espirituales. Supervisor se rió. 10 piedras espirituales. ¿De dónde sacas las agallas? ¿Quién va a comprar esto? ¿Para quién es? Señor, casi un tercio de los jóvenes cultivadores de nuestra familia se encuentran en la etapa de templado de médula ósea, incapaces de progresar, abrir su sentido espiritual y contribuir a la familia. Aunque el aumento sea sutil, creo. Supervisor levantó la mano y cortó a Yumin. Leí esta técnica.
Ningún cultivador atrapado en Mero Tempering puede cultivarlo. Si fuera posible, esta técnica se habría creado hace mucho tiempo. Una piedra espiritual, oferta final. Yumin suspiró interiormente. Sabía que si él dirigía el pabellón, no pagaría ni un solo kadi por ello. Ese supervisor que estaba dispuesto a comprarlo era una señal de favoritismo, y una piedra espiritual todavía era más de 2 meses de salario para él. Justo antes de aceptar la oferta, una voz sonó a su lado. Creo que 5 piedras espirituales es aceptable. El orador era un hombre de cejas afiladas, ligeramente bajo, con ropa bordada y ojos azules. Su voz era tranquila, pero su aura era imponente, probablemente en la etapa de condensación y habló con confianza. Con algo de trabajo, esto podría ajustarse para que aquellos con raíces espirituales de alto nivel puedan beneficiarse. Lo compraré personalmente para mi familia directa. Yumin se quedó atónito y descubrió que el hombre que acababa de aparecer parecía muy atractivo. Supervisor el tartamudeó. As Senior Liu Tianjue, qué agradable sorpresa. Liu Tianjue sonrió. ¿Qué, señor? Simplemente llámame compañero taoísta con eso. Arrojó a Yumin las piedras espirituales, tomó la técnica y salió del salón, no sin antes recordarle a Yumin que viniera a buscarlo más tarde para discutir la técnica. Yumin tenía muchas preguntas y le preguntó al supervisor quién era el hombre. Ese es Liu Tianjue, el hijo del cultivador del establecimiento de la Fundación Liu Zeniao, dijo el supervisor en voz baja. Rara vez está aquí, pero él supervisa este pabellón. Yumin asintió y preguntó con mucha delicadeza si tenía buena reputación. Supervisor sacudió la cabeza. No sé nada sobre él. Yumin sentía curiosidad y estaba un poco preocupado por toda la interacción, sin saber qué quería Liu Tianjue de él. No creía que su método de ciclismo con anillos de huesos realmente valiera 5 piedras espirituales. Decidió consultar a Liu Tianrui cuando pudo, dado que ambos eran miembros de la generación Tian. Encontró a Liu Tianrui al día siguiente y le explicó lo sucedido. Liu Tianrui se rió. Ese hermano juez siempre gasta tan generosamente. Entonces normalmente hace cosas así. Liu Tianrui pensó por un momento y luego estuvo de acuerdo. Sí, gasta mucho dinero y es conocido por ayudar bastante a los jóvenes. Ha interactuado con ese chico Liu Yujin. Liu Yujin era un niño aproximadamente de la misma edad que Yumin, quien a pesar de tener una raíz de grado medio ya había alcanzado la etapa de desbloqueo de meridianos, verdaderamente el orgullo de la generación más joven. Entonces el rostro de Liu Tianrui se puso serio. Pero, dado que es hijo de un alto cargo de una fundación, está firmemente del lado de la rama San. Yumin había leído sobre la historia de la familia Liu y sabía algo sobre los 2 linajes principales de la familia, las ramas Su y San. Representaban a los descendientes directos de Liu Chen-su y Liu Chen-san, los 2 cultivadores de Dao Imprint más antiguos de la familia. El lado Su estaba más centrado en los asuntos externos, mientras que el lado San estaba asociado con una mayor burocracia interna. Por ejemplo, el pabellón del archivo del mérito estaba relacionado con la sucursal San. Yumin le preguntó directamente a Tianrui si está en el campamento de San. ¿Eso significa que está tratando de reclutarme? Tianrui negó con la cabeza. Probablemente no. El hermano Jue ya hace cosas así. Además, por lo que tengo entendido se decidió que las ramas no pelearían por ti, por eso te envían a la secta. Yumin se relajó un poco y regresó a su dormitorio, todavía aferrado a sus piedras espirituales. En el salón de instructores de Far Lantern Peak. El instructor Sao guardó algo de equipo y evaluó a Liu Yumin con una sonrisa. Bien, bien. Como era de esperar de un talento así, ya terminaste Mero Tempering. Yumin agradeció al instructor Sao por examinarlo y aparentemente estaba feliz. En el fondo no estaba satisfecho. Sabía de 5 niños de su corte que ya habían completado el templado de médula. Estaba Liu Yufeng, que tenía una raíz espiritual de alto grado, y Liu Yujin, que había recibido orientación de Liu Tianjue. Después de ellos vinieron Liu Yiji y Liu Jitong, ambos talentosos, y finalmente Liu Son, que ni siquiera era de una rama principal. Ninguno tenía su talento, pero todos eran más rápidos que él. No tenía una necesidad psicológica de ser siempre el primero, simplemente sentía que no estaba haciendo lo mejor que podía. Además,
Pronto iban a empezar el entrenamiento de combate y él no tenía ganas de que lo golpearan. La familia Liu creía que el entrenamiento de combate a una edad demasiado temprana era generalmente contraproducente. Sin un control físico adecuado se formarían malos hábitos. Los niños pequeños debían dedicar su tiempo a templar sus cuerpos. Pero ya habían pasado casi 4 años desde que él y su corte llegaron a Peak, y el momento del combate se acercaba. A la mañana siguiente, antes de que el sol hubiera subido por completo sobre Far Lantern Peak, Liu Yumin abandonó su patio. No trajo mucho, solo una calabaza de agua, un paño sencillo y un pequeño paquete de polvo de hierbas amargas destinado a calmar la carne después del cultivo corporal. El camino hacia arriba era familiar pero no acogedor. Algunos mortales ya estaban barriendo las hojas caídas de los escalones de piedra, y en algún lugar a lo lejos sonó la campana de un instructor. Yumin mantuvo su respiración estable mientras subía. Cuanto más alto subía, más cambiaba el aire. Se volvió más fresco, más delgado y más limpio. Después de casi 1 hora, los árboles se separaron y Yumin llegó a su destino. Un pequeño estanque yacía escondido en una capa de piedra oscura, con su superficie lisa como el vidrio. El agua era tan clara que parecía irreal, reflejando el cielo sin distorsión. A su alrededor, juncos de color verde pálido se doblaban suavemente y pequeñas ondas se extendían desde pequeños insectos que tocaban tierra y desaparecían. Pero lo que más impresionó a Yumin fue Eli. El aire en Far Lantern Courtyard ciertamente tenía y espiritual, pero no era nada comparado con esto. Comparado con aquí, ese aire se sentía sucio, lo que le hacía desear poder quedarse aquí para siempre. A la orilla del estanque, varios niños ya estaban sentados en semicírculo. Sus túnicas eran más limpias que las suyas, con finas horquillas. Algunos lo miraron y sonrieron, luego volvieron a cerrar los ojos. Cuando era niño, Yumin había escuchado leyendas de inmortales, que bailaban entre las nubes y volaban con espadas. Cuando descubrió por primera vez que tenía una raíz espiritual, se emocionó de poder presenciar la escena. Lo que había experimentado estos últimos años no coincidía con sus expectativas anteriores. Los picos que había visto estaban limpios, ciertamente más bonitos que la mayor parte del mundo mortal, pero nada parecía místico como él esperaba. Pasó su tiempo principalmente entrenando artes marciales y trabajando como empleado en una biblioteca. Antes de conseguir el trabajo en la biblioteca, ocasionalmente necesitaba limpiar estiércol. Pero esta escena era mucho más cercana a lo que Yumin había imaginado. Discípulos sentados junto al estanque entre la naturaleza, con el leve sonido de una cascada a lo lejos, pero con ropa y manos perfectamente limpias y con temperamento firme. Encontró un asiento abierto en el semicírculo entre los niños. Reconoció a algunos de ellos, entre ellos Liu Yufeng, que fruncía el ceño ligeramente con los ojos cerrados, y Liu Yiji, que llevaba una cinta rosa en el pelo. Los cultivadores ricos generalmente comenzaron a practicar una técnica dedicada en la etapa de desbloqueo del meridiano. El sutra verdadero del libro mayor ininterrumpido de Liu Yumin, por ejemplo, comenzó en esta etapa. Así, a partir de ahora el cultivo fue generalmente autoestudio con ayuda ocasional de mentores o maestros. No había ningún instructor Sao gritándoles a los niños que siguieran el ritmo. Técnicamente hablando, cualquier mortal podría alcanzar la cima del templado de médula, solo que tomaría mucho más tiempo. Algunos artistas marciales lo hicieron y, en general, no eran más débiles que los cultivadores de nivel más bajo. Pero para ellos el desbloqueo de Meridian era imposible. Ahora, Liu Yumin comenzaría el proceso de deshacerse de su mortalidad. Mundo mortal, mundo mortal. Liu Yumin pensó para sí mismo. ¡Qué lástima! La noche anterior, Yumin había revisado su Unbroken Ledger Tree Sutra. La mayoría de las técnicas de cultivo enfatizaban primero el desbloqueo de los 12 meridianos primarios. Las mejores técnicas tenían métodos menos dañinos y más rápidos para lograrlo. El sutra verdadero, sin embargo, optó por comenzar con la apertura de los meridianos Ren y Du, que era más difícil, generalmente se abrían con ayuda de los primeros 12. El autor del sutra verdadero argumentó que abrir los 12 primeros era blasfemo y escribió que era como palear canales sin río. Yumin pensó en ello y luego se dio cuenta de que el verdadero sutra le pediría que simplemente paleara un río. De todos modos, quien podía escribir una técnica de cultivo a nivel de Da Emprint tenía muchos más conocimientos que él, por lo que no dudaba de la lógica.
El primer canal en abrirse fue el Ren Meridian. Yumin aprendió en el sutra verdadero que el meridiano Ren significaba aceptación y que debía convertirlo en una puerta receptora para él y espiritual. Lo más importante es que el sutra verdadero exige que Ren se abra a través de la no resistencia. El cultivador no debe apoderarse ni rechazar el I, debe permitirle llegar y salir sin perturbaciones. Liu Yumin recordó esto mientras inhalaba brevemente y luego exhalaba profundamente. Pasaron otras 2 semanas. Yumin se había sumergido en el cultivo junto al estanque cada vez que estaba disponible, y desafortunadamente descubrió que tenía menos tiempo para trabajar en el pabellón. Decidió gastar 3 de sus piedras espirituales en una aguja de calor meridiana, que calentaba la abertura de su meridiano Ren y ayudaba a guiar el I hacia el interior, mejorando la velocidad de su cultivo. Él y su cohorte finalmente comenzaron el entrenamiento de combate. Todos los niños hicieron ejercicios juntos, dirigidos por la instructora Yao, una mujer de mediana edad con una personalidad tímida, a diferencia de lo que Yumin esperaba de un instructor de combate. La mayor parte de la primera semana se dedicó al entrenamiento y la postura para garantizar que los más pequeños no tropezaran consigo mismos tan pronto como blandieran una espada. Afortunadamente, ya habían recibido una buena cantidad de entrenamiento de postura durante la etapa de templado corporal, por lo que el progreso fue rápido. Además, varios de los niños ya estaban en la etapa de templado de médula o desbloqueo de meridianos, lo que significa que su destreza y coordinación superaban con creces a la de la mayoría de los adultos. El instructor Yao puso gran énfasis en el entrenamiento de reacción para enseñar el tiempo. La filosofía del instructor Yao era que el combate tenía que ver, en esencia, con el tiempo, por lo que los niños jugaban a la mancha con las manos y se limitaban a los ejercicios con las manos. Al instructor Yao le encantaban especialmente los pasos espejo, en los que una persona tenía que copiar directamente a la persona que tenía delante. Ella elegía un líder y hacía que el resto de los niños la siguieran, mientras el grupo se movía como una fila de patitos desconcertados. El instructor Zhao ayudaría a enseñar esta actividad, golpeando a los niños con una vara de bambú cada vez que cometieran un error. Todos los niños, incluido Yumin, estaban ansiosos por tener en sus manos técnicas de combate reales que pudieran usar. Antes de que eso se permitiera, comenzaron aprendiendo formas básicas de golpeo. Yumin, Jilin y Yuren solían practicar juntos. Jilin, a pesar de tener la velocidad de cultivo más lenta, era claramente la más talentosa en combate, como lo demuestra el hecho de que nunca había sido golpeada por el instructor Zhao. Eres mejor porque eres mayor, le recordó Yumin, lo que Yuren afirmó con un gesto de asentimiento. Hemos estado practicando durante el mismo tiempo. ¿Y sabes cómo me llamó el instructor Yao? Jilin hizo una pausa por un momento, esperando que Yumin y Yuren gritaran. ¿Qué? ¿Qué te dijo? Pero ambos simplemente miraron sin comprender. Me dijo que mi movimiento era como agua fluyendo. ¿Qué significa agua que fluye? Yuren bostezó. Significa que, bueno, me muevo muy bien. Jilin respondió con confianza. Yumin meneó la cabeza y se rió. Aún así, tuvo que admitir que ella era claramente más hábil que él. Incluso con su cultivo ligeramente mayor, ella probablemente todavía era más fuerte en ese momento. Lingling, vamos a entrenar de nuevo, dijo Yumin. Los ojos de Jilin se iluminaron. Yuren nunca pelearía con ella, pero Yumin se inscribía constantemente para recibir palizas. Ella cogió una vara de bambú y le arrojó otra. Jilin no esperó a que él resolviera su postura. En el momento en que los dedos de Yumin se cerraron alrededor de la vara de bambú, ella pisó, ligero como un gato, la punta de su gato moviéndose hacia su muñeca. Toque. El dolor estalló. Yumin apretó los dientes y retrocedió medio paso, levantando su vara a una posición de guardia. Demasiado lento, cantó Jilin. Ella fluyó hacia adelante nuevamente. Su vara trazó un arco poco profundo, cortando sus costillas. Yumin bajó el codo y atrapó el golpe con un fuerte crujido. El impacto le sacudió el antebrazo. Antes de que pudiera reiniciarse, ella bajó la punta hacia su rodilla. Yumin se retorció y apenas lo evitó. Él respondió con un empujón directo a su pecho, exactamente como lo había perforado el instructor Zhao. Jilin no bloqueó. Ella se deslizó hacia un lado como si fuera su vara y luego le golpeó el dorso de la mano.
Otro toque. Su agarre se aflojó por un instante. Yumin lo forzó a cerrarse y avanzó, pisando el ángulo, tratando de tomar su espacio. Bajó su vara en un fuerte golpe destinado a inmovilizar su arma. Jilin lo encontró con el centro de su bambú, pero en lugar de resistirse, cedió para dejar que su fuerza se hundiera y luego giró las muñecas. Su vara se resbaló y su punta se sacudió hacia la parte superior de su cuerpo. 3 toques. Yumin gruñó, retrocediendo, con dificultad para respirar. Otra vez, dijo. Yumin no era un masoquista al que le encantara que lo golpearan, pero disfrutaba la sensación de mejorar cada día. No estaba demasiado desanimado por la habilidad superior de Jilin. Además del talento natural, un miembro de su familia a veces la visitaba para enseñarle, pero Yumin decidió no señalarlo, dejándola disfrutar de la victoria. Al día siguiente, los niños comenzaron combates de entrenamiento controlados. Yumin fue emparejado con una chica bajita llamada Liu Qingel, quien estaba a punto de completar la etapa de templado de médula. Claramente se sintió bastante intimidada por la raíz de grado terrestre Yumin, ya que mostró una expresión preocupada cuando descubrió que coincidían. Estaban uno frente al otro dentro del círculo de tiza, con varillas de bambú sostenidas a la altura de la cintura. La voz del instructor Yao atravesó el patio. 3 puntos. Solo toques limpios. Sonó la campana. Qingel se estremeció primero y sus pies se movieron hacia atrás. Yumin no persiguió, sino que avanzó lentamente, dejando que la distancia se redujera centímetro a centímetro. Cuando su guardia subió demasiado, él movió la vara hacia su antebrazo. Tap. 1, llamó el instructor Yao. Las mejillas de Qingel se enrojecieron. Esta vez atacó, corriendo con un incómodo golpe por encima de la cabeza. Yumin se deslizó hacia un lado y le golpeó el hombro antes de que su vara terminara de caer. Tap. 2. Sus ojos mostraban tanto miedo como frustración. Ella apretó el agarre, se estabilizó y logró detener el primer disparo de Yumin. Entonces Yumin movió el pie, se inclinó hacia un lado y golpeó sus costillas. Tap. 3. Partido. Gracias por la orientación, hermana menor, dijo Yumin con una ligera reverencia. Liu Qingel devolvió el gesto torpemente antes de alejarse rápidamente. Yuren se acercó y le dio a Yumin 2 palmaditas en el pecho. Jaja. Buen trabajo venciendo demonios y defendiendo al Dao ortodoxo. Yumin miró hacia Liu Qingel, de apenas 4 pies de altura. Algún demonio. Después de los combates de sparring, llegó la parte más emocionante del día, elegir una técnica de artes marciales. Ninguno de los niños había logrado avances significativos en el desbloqueo de meridianos o la apertura de su sentido espiritual, por lo que las técnicas no eran técnicas de combate verdaderamente inmortales, más bien similares a las que manejarían los grandes maestros de artes marciales. A todos los niños se les presentaron 5 opciones técnicas. Existía el arte de la postura de la raíz hundida en la piedra, una técnica defensiva. Hollow Reed Guard, una técnica extremadamente sencilla que calmaba la mente mientras estaba en acción. Cicada Celsiaren Guard se centraba en la distracción, y Thread Pulling Hand era una técnica de control conjunto que tenía una tendencia a humillar a los oponentes. Sin embargo, Yumin no tenía mucho interés en ninguno de ellos, no cuando Mirror Current Steps estaba disponible. Los pasos de corriente en espejo no eran una técnica de matar, eran para el movimiento, enfatizando el tiempo y la transferencia instantánea de peso a través del cuerpo, aumentando la rapidez y el control en la parte inferior del cuerpo. Lo que más le llamó la atención a Yumin fue una línea en la introducción de la técnica. No te comprometas demasiado. Recibe el ritmo del oponente y deja que tus movimientos sean una continuación de su movimiento. Yumin estaba actualmente abriendo el meridiano Ren, que actuaba como una puerta receptora en el sutra verdadero del libro mayor ininterrumpido. Las filosofías de ambas técnicas se alinearon. Yumin estimó que cuando abriera su meridiano Ren, la técnica sufriría un cambio cualitativo, lo que le permitiría reflejar la corriente del oponente y predecir con precisión su camino. Esto es genial, estoy obteniendo un verdadero arte de combate de cultivo por el precio de un arte marcial mortal. Pasó otro mes. Yumin volvió a sentarse junto al estanque, rodeado de niños de su cohorte. El agua reflejaba el cielo en pedazos rotos.
Yumin vio a dos cuy en el estanque curvarse y luego separarse. Yumin levantó la vista del estanque y observó la escena a su alrededor. Sus ojos delataban un atisbo de frustración. Demasiada gente, hay demasiada gente aquí. En los últimos 2 meses, más niños de su corte completaron el templado de médula y fueron a cultivar al estanque. Además, Liu Yufeng y Liu Yiji habían desbloqueado múltiples meridianos, lo que aumentó enormemente la cantidad de y espiritual que consumían. Como resultado, la densidad espiritual del estanque se estaba agotando rápidamente. El lado positivo fue que él y su corte acababan de obtener acceso a la Junta de Misiones, que funcionaba exactamente como sonaba. Podía solicitar misiones y ganar tiempo de cultivo gratuito. El objetivo a largo plazo de Yumin siempre había sido encontrar una fuente independiente de riqueza y tener su propia empresa. En ese momento, sin embargo, tanto su capital como su edad eran insuficientes. Solo podía apretar los dientes y seguir siendo un diligente sueco en el sistema. Yumin había practicado diligentemente sus pasos de corriente espejo y confiaba en su capacidad para defenderse en el combate básico. Buscó aperturas para bajar a la montaña y matar a un demonio que estaba causando problemas en el mundo mortal. En primer lugar, estas atrevidas misiones generalmente tenían las recompensas más lucrativas. Además, solo quería encontrar una oportunidad para dejar Senyuan. Después de regresar al Far Lantern Courtyard, evaluó la última incorporación de la Junta de la Misión. Escolta, recolección de hierbas, esta fue realmente solo una versión infantil del Salón del Mérito. El Salón del Mérito probablemente sería mejor, simplemente estaba restringido debido a su libertad condicional. Entonces sus ojos se detuvieron por un momento. Perturbación mortal, presunto demonio débil. Ubicación: Cuenca Kinsui, Prefectura de Xia Occidental, 2 aldeas a lo largo de los estanques de juncos. Recompensa: tiempo de cultivo. Nota: el demonio muestra aversión a la confrontación directa. Los ataques ocurren durante la noche. Un demonio. Los demonios, también conocidos como bestias Yao, eran, fundamentalmente, animales que podían cultivar. Yumin no sabía mucho sobre cómo cultivaron, él simplemente entendió que era instintivo en las primeras etapas y dependía del linaje. Yumin había oído que los demonios más poderosos ganarían sensibilidad e incluso podrían cambiar de forma humana, pero este demonio débil ciertamente no tenía esa capacidad. Sintió el familiar levantamiento en su pecho, a partes iguales hambre y cálculo. Una misión atrevida era un riesgo, pero también era una forma de salir de la aglomeración del estanque, una forma de ganar dinero sin esperar a que las manos mayores se abrieran. Mientras reflexionaba, otra sombra cayó sobre el tablero. La presencia de Liu Yujin era evidente incluso antes de su voz. Se comportaba como alguien acostumbrado a ser visto. Era un año mayor que Yumin, más alto y con una mirada penetrante. ¿Estás postulando?, preguntó Yujin. Yumin mantuvo sus ojos en el papel. Estoy considerando. Yujin se burló tranquilamente. Entonces aplica. Es un demonio débil. Lo matamos, tomamos la recompensa y regresamos. Yumin lo evaluó. ¿Tienes prisa? ¿Estás intentando conseguir el estanque de cultivo para ti solo? Yujin puso los ojos en blanco, como si no fuera obvio. Naturalmente. Descendieron de la montaña a la mañana siguiente. El camino hacia abajo era familiar y, sin embargo, extraño. Arriba, el aire siempre tenía un ligero sabor a metal transparente. Abajo se espesó con humo y aceite de cocina. Cuanto más avanzaban, más se llenaba el mundo de sonidos humanos, carritos crujiendo, perros ladrando, niños gritando con pulmones no entrenados. Los sentidos de Yumin se adaptaron de mala gana. Sin la presión constante del y espiritual, el mundo mortal se sentía pesado. No en el cuerpo, sino en la mente. Cada persona con la que pasaban llevaba un peso que las zonas de cultivo parecían suavizar, hambre retenida tras sonrisas educadas, agotamiento no disfrazado por una técnica de respiración. El mar del sufrimiento. Por la tarde llegaron al primero de los 2 pueblos, casas bajas de madera y arcilla cerca de un estanque cubierto de juncos. El agua estaba verde y quieta. Algunos pescadores estaban en un muelle estrecho, con las redes flácidas en sus manos. Cuando los aldeanos vieron las túnicas de los niños,
y el tenue destello del emblema del clan, sus rostros cambiaron con una velocidad excepcional. Se inclinaron demasiado rápido, su gratitud conllevaba un agudo borde de miedo. Jóvenes maestros inmortales, dijo el jefe de la aldea, con las manos temblando alrededor del ala de su sombrero. Has venido. Por fin has venido. La barbilla de Yujin se levantó. Explicar la situación. El hombre tragó. Errol respondiendo a los jóvenes maestros inmortales. Por la noche, algo sale del agua. Se necesitan personas y cerdos. Encontramos marcas, a veces marcas de garras, a veces sangre. Pero a menudo nada en absoluto, simplemente desaparece. Se fue, repitió Yumin. Caminó hasta el borde del estanque y se agachó. El barro olía a algas. Cerró los ojos y dejó que su conciencia se difundiera. Aunque su sentido espiritual no se había abierto, sus 5 sentidos originales estaban agudizados. Había un residuo de un demoníaco, débil, como humo viejo adherido a una tela. No era lo suficientemente espeso como para asustarlo, pero estaba allí. Yumin había aprendido desde el principio que espiritual era un término amplio que abarcaba muchas esencias distintas. En la práctica, cuando hablaba de espiritual, se refería a una mezcla de cielo y tierra y niebla de montaña. El espiritual que quedó aquí era claramente diferente, con un trasfondo malévolo. Abrió los ojos y estudió el muelle. Vio rayones en la madera, 3 líneas poco profundas y una mancha donde alguien había intentado limpiar, pero la mancha se había hundido demasiado. Lógicamente debería haber habido señales de lucha. Un hombre adulto no podría haber desaparecido sin dejar rastro, especialmente si el demonio era débil. ¿Dónde ocurren los ataques? Yumin preguntó. Aquí. Junto al estanque. A veces junto al canal, a veces en los campos. Viene donde hay agua, donde puede esconderse. Yumin miró a su alrededor y comenzó a especular, cuando el hombre agregó en voz baja, pero no llega por el camino occidental. Al menos, no a menudo. Yumin pensó por un momento antes de preguntar, ¿cuál es la distribución geográfica por aquí? ¿Es solo tu pueblo y el otro el que está siendo atacado? El anciano asintió. Sí. El pueblo a 5 millas al este se llama Green Pine Village y también han estado sufriendo. Al norte hay un gran bosque y al norte hay un pueblo un poco más grande llamado Homestay Village. ¿Qué frecuencia han sido los ataques? Cada 2 o 3 días, durante las últimas 2 semanas. Yujin tiró a Yumin hacia un lado. Vamos a separarnos. Me dirigiré a Green Pine Village, y podrás quedarte aquí. Nos volveremos a encontrar en 3 días. Yumin estuvo de acuerdo. Como la familia Liu había dicho que se trataba de un demonio débil, él confiaba en que era un demonio débil. Después de que Yujin se fue, Yumin regresó al centro de la aldea. El pueblo en sí estaba en buenas condiciones, casas resistentes, calles limpias, incluso algunas vallas reparadas, pero su población era extrañamente densa. Los hombres se agolpaban en las calles y merodeaban bajo los aleros, con demasiadas caras para muy pocas casas, con la ropa gastada en la carretera y los ojos vigilados, como si cada extraño fuera otro peligro. ¿Qué pasó con todas las mujeres? Yumin le preguntó al anciano, quien lo acompañó de regreso. El anciano parecía indefenso. No es falta de mujeres, son demasiados hombres. Ha habido desastres naturales en el extremo norte y los refugiados han llegado en masa en esta dirección. Yumin tragó saliva. Algunos desastres fueron verdaderamente naturales, pero si ocurrieron de manera constante, probablemente hubo cultivadores de alto nivel detrás de escena. Obviamente no le mencionó esto al anciano del pueblo. Caminó con el anciano hasta el borde del estanque, eligiendo un tramo de muelle que ofrecía una vista clara de la línea de juncos y la estrecha boca del canal. Si el demonio realmente viniera del agua, tendría que pasar por uno de esos puntos. Revisó las tablas en busca de puntos débiles, luego se sentó de espaldas a un poste, con las piernas dobladas y la postura suelta. El anciano se quedó, inquieto. Deberías irte, dijo Yumin con delicadeza. Bloquea tu puerta. No dejes que nadie salga después del anochecer. Cuando el hombre finalmente se fue, el sonido del pueblo se atenuó. La niebla comenzó a acumularse sobre el estanque.
Yumin observó el agua sin parpadear, esperando la primera onda equivocada. La noche iba y venía sin ningún ataque, y la noche siguiente también transcurrió sin ruido, lo que llevó a Yumin a preguntarse si algo había sucedido por parte de Yujin. La tercera noche todavía estaba en silencio, por lo que pasó el día siguiente esperando ansiosamente el regreso de Yujin. A primera hora de la tarde, Yumin finalmente vio la alta figura de Yujin abriéndose paso a través de la plaza del pueblo, y la gente rápidamente se apartó del camino a su alrededor y le presentó sus respetos. Tenía la boca apretada. ¿Lo mataste?, le preguntó a Yumin, con un rastro de frustración. Esto es lo que Yumin temía. No, suspiró. ¿Lo que significa que tú tampoco lo viste? Ni un sonido, Yujin hizo una mueca. Pero en mi pueblo uno de los trabajadores se desmayó una noche. ¿Se desmayó? ¿Cómo quedarse dormido? Bueno, supongo. Pero en medio de un campo. Se despertó confundido unas horas después. Yumin y Yujin llevaban expresiones solemnes. Ambos entendieron lo que había pasado. Es probable que algún cultivador demoníaco estuviera guiando a la bestia y envenenando a las personas para que fuera más fácil capturarla. Eso indica que la bestia en sí es probablemente muy débil, más débil de lo que siquiera suponíamos, concluyó Yumin. Yujin asintió y Yumin continuó hablando. ¿Qué hiciste cuando llegaste por primera vez al otro pueblo? Yujin meneó la cabeza. No mucho, Green Pine Village es incluso más pequeño que este, por lo que pude ver todas las granjas circundantes desde cerca de la plaza del pueblo. Realmente me quedé sentado allí, aburrido como un loco. ¿Y no viste a nadie irse el primer día? No. Eso haría que el culpable fuera demasiado obvio, probablemente todavía esté allí. Yumin quedó atónito. Ve, pero aún así regresaste aquí, podría irse. Yujin lo ignoró. Esta misión no vale la pena de todos modos, no estoy dispuesto a pasar una semana o dos buscando a este tipo para obtener una pequeña recompensa. Yumin le dio a Yujin una mirada feroz y luego se calmó. Puede que no sea un problema, ¿estarías dispuesto a seguir trabajando en esto si hubiera múltiples culpables? Obtendríamos una recompensa mayor. Los ojos de Yujin se iluminaron. ¿Quieres decir? Yumin empezó a hablar emocionado. Piénsalo, cualquier veneno que el culpable haya estado dando a los granjeros probablemente también atraiga a la bestia, ¿verdad? Yujin no discutió. El habla de Yumin creció más rápido. Eso significa que, si nadie le hubiera hecho una señal a la bestia habría atacado, dado que la bestia probablemente estaba entrenada para atacar a quienes bebían el veneno. La bestia no podría haber estado viviendo con él en el pueblo, no solo es difícil esconderse, sino que no tiene sentido geográficamente. Las manos de Yumin se balanceaban salvajemente mientras hablaba. Entonces el culpable probablemente se fue, y si es así, debería haberse ido antes de que tú llegaras, pero ¿por qué se marcharía preventivamente? La mirada de Yujin se agudizó al darse cuenta y siguió el ejemplo de Yumin, porque hay otro culpable, alguien que abandonó este pueblo tan pronto como llegamos. Yumin aplaudió, lo tienes. Pero, su entusiasmo disminuyó. Seguimos confiando en suposiciones. ¿Podemos estar seguros de que el culpable no se escapó de tu vigilancia? Yujin se burló. Cultivo Hollow Guard, incluso si es simple, mejora mis habilidades sensoriales. Dudo que cualquier cultivador suelto que opere aquí, de todos los lugares posibles, pueda pasarme. La expresión de Yumin se iluminó un poco. En mi opinión, solo podremos encontrar a los culpables en poco tiempo si siguen atacando esta zona. Creo que están restringidos, dado que ya han asumido el riesgo de atacar estos pueblos una y otra vez. Necesitamos determinar si tienen paciencia. Si lo hacen, no deberíamos perder el tiempo aquí, pero si no lo hacen, los atrapamos. Yujin frunció el ceño. ¿Cómo sabemos si tienen paciencia? Yumin sonrió. Piensa, ¿en qué otro lugar de la zona podrían haber atacado si no fuera aquí o Green Pine Village? Omestai Village, al norte. Si Omestai fue atacado por primera vez en los últimos días, podemos asumir múltiples culpables que no tienen tiempo para esperar. No perdieron el tiempo. Yujin abrió el camino para salir de la aldea, con pasos agudos y de impaciencia ahora que finalmente tenía una dirección para atacar. Yumin lo siguió medio paso atrás, con la mente acelerada mientras medía distancias.
Homestay Village estaba al norte, más allá del bosque, lo suficientemente lejos como para que un mensajero mortal necesitara casi un día, pero lo suficientemente cerca como para que un cultivador de bajo nivel pudiera cruzar en unas pocas horas. El camino se estrechó cuando entraron en los árboles. Las ramas se enredaron sobre ellos, convirtiendo el sol de la tarde en una tenue neblina verde. De vez en cuando, Yumin captaba señales de ramitas rotas y pasos abarrotados, señales de que el tráfico mortal se había espesado recientemente. Cuando finalmente apareció Homestay Village, bastante más grande que el primer pueblo, con más graneros y un carril principal más ancho. De varias chimeneas salía humo. Pero los aldeanos no se movían con normalidad. Los hombres se reunieron en nudos apretados cerca de la plaza, con voces bajas y rostros pálidos. Algunas mujeres se arrodillaron junto a la carretera, fregando manchas oscuras con baldes de agua que ya se habían vuelto rosados. El corazón de Yumin se hundió. Se acercó al grupo más cercano y le mostró el emblema del clan. ¿Cuándo sucedió? El jefe de la aldea miró hacia arriba, con los ojos inyectados en sangre, demasiado cansado para inclinarse y gritar maestro inmortal. Anoche, raspó. Cerca del amanecer. Sacó al hijo del viejo Han de la orilla del canal. La mandíbula de Yu-jin se apretó y Yumin miró a su alrededor. Era hora de prepararse. Pueblo de casas de familia. En una habitación discreta de una pequeña posada, un hermano y una hermana caminaban frenéticamente. El hermano caminaba en filas apretadas, con las botas esparciendo arena en las tablas del suelo. Su túnica estaba húmeda en el dobladillo y olía ligeramente a agua de junco. No dejó de moverse, porque un momento de quietud dejaría que el miedo lo atrapara. Su hermana se apoyó contra la pared junto a la puerta, con los brazos cruzados y la mandíbula cerrada. Una tira de papel talismán estaba pegada a la madera a su lado, destinada a amortiguar el sonido. Apenas funcionó. Afuera, el pueblo murmuraba como un mar. El hermano se reunió y habló. Familia Liu, qué bestias tan viciosas. El resentimiento no quedó oculto en absoluto. La hermana parecía solemne. Si realmente les importara, justos, o demoníacos, al menos dejarían algunas piedras espirituales para el resto de nosotros. ¿De qué otra manera se supone que papá podría abrirse paso? El hermano se mordió el labio y miró enojado la técnica de cultivo que tenía en la mano. Arte de abrir hilos de rocío. Su padre había ahorrado durante años y finalmente compró esta técnica para abrir sus meridianos en un mercado dirigido por la familia Liu. Al parecer era una técnica segura, suave para el cuerpo, sin riesgo de cicatrices. Era una técnica muy lenta que permitiría al cultivador guiar hilos delgados de frío a través de puntos bloqueados en los meridianos. Al principio, parecía estar funcionando bien y él y sus hijos estaban extasiados de que pudiera despertar a su Dantian. Pero el arte de abrir amenazas de rocío nunca mencionó su principal inconveniente. No rompería bloqueos en los meridianos, simplemente disolver ellos, la disolución creando así lodos. Pondría al cultivador en un estado de limo meridiano, y su circulación y se retrasaría para siempre. Una cosa sería si solo detuviera su cultivo, pero hizo más que eso. La circulación interrumpida del ifrío lo hizo tener el cuerpo frío, temblando constantemente, siempre frío, frecuentemente cansado. Sus meridianos se volvieron sensibles hasta el punto en que el ciclismo normal le causaba un gran dolor. Llegó al punto en que la pequeña familia gastaba todo el dinero que tenía en pastillas para aliviar su dolor, y muchas de esas pastillas provenían de la familia Liu. No hace falta decir que no estaban contentos de que la familia Liu hubiera venido a atraparlos para vencer demonios y defender el camino justo. El hermano maldijo. Esas bestias, y nos llaman demonios. Mira lo que están haciendo en el norte. Homestay Village se extendía más de lo que su nombre sugería. Más de 10.000 almas ahora, hinchadas de refugiados del norte. Yumin los observó a través de la grasienta ventana del restaurante. Había hombres con los ojos huecos transportando carros, mujeres agarrando a niños demasiado delgados para su edad. Deja de mirar fijamente, dijo Yu-jin, empujando una taza de té sobre la mesa. Tenemos trabajo que hacer. Yumin regresó. Se habían quitado la túnica carmesí hacía horas, pero el pueblo sabía lo que eran. Podía sentirlo en las miradas de reojo y en las reverencias apresuradas.
Esto es lo que sabemos, Yujin comenzó suavemente. Atacaron las últimas 2 noches, ambos ataques en el lado sur de la ciudad. Eso probablemente confirma que su bestia está estacionada en algún lugar del bosque. Yumin asintió y dejó su taza de té antes de hablar. Pero lo más importante es que confirma que están desesperados. No pueden simplemente hacer las maletas y moverse, por lo que han aumentado la frecuencia de los ataques, sabiendo que se les está acabando el tiempo. Yujin se movió incómodamente. Pero podría significar que casi han terminado con lo que están tratando de hacer. Yumin juntó sus labios y luego los soltó. No existe un plan perfecto para atraparlos de inmediato. Todo lo que tienen que hacer es evitarnos, y ninguno de nosotros ha cultivado poderes mágicos avanzados. La buena noticia es que probablemente solo puedan atacar aquí y los 2 pueblos del sur. ¿No pueden apuntar a los viajeros en la carretera? Yumin metió la barbilla en la palma de su mano y respondió, no lo creo. De lo contrario no habrían atacado aquí, su bestia carece de inteligencia, probablemente necesite ubicaciones establecidas. En realidad, lo que tenemos que hacer es encontrar a la bestia y rastrearla hasta su base sin ser atrapados. Estoy seguro de que podemos evitar la detección de cultivadores sueltos, por lo que se trata de encontrar a la bestia. Yujin sonrió, y es por eso que hicimos saber que estamos aquí. Yumin le dio el visto bueno, si tú vas al primer pueblo y yo voy a Green Pine Village, ambos podremos cubrir toda el área. Aquí tienen la ventaja, pero no lo saben, probablemente nos sobreestiman. Nos escaparemos e iremos a los otros 2 pueblos, y probablemente atacarán uno de ellos. Antes de reanudar el té, Yumin miró seriamente a su compañero. Recuerde, aunque toda la evidencia sugiere que no deberían ser demasiado fuertes, no podemos subestimarlos. A la primera señal de peligro real, vete. Yumin reflexionó por un segundo, hizo una mueca y luego dijo, si alguno de nosotros termina rastreando a la bestia, debemos dejar un ligero rastro de arroz espiritual, para que podamos encontrarnos, por si acaso, esparcirlo tanto como sea posible. A unos cientos de pies de distancia, en una habitación estrecha encima de la posada. El ritmo del joven había dejado un rastro en el polvo. 3 pasos hasta la ventana y 3 pasos hacia atrás. Sus manos se abrieron y cerraron a los costados, agarrando el aire. Cuando finalmente se abrió la puerta, giró. Su hermana entró y lo cerró con cuidado detrás de ella. «Están aquí», dijo. La gente del pueblo está chismorreando sobre la llegada de maestros inmortales. Su corazón pateó contra sus costillas. El sudor le atravesó la frente inmediatamente. Maldita sea, su voz se quebró. Tragó y lo intentó de nuevo. Iner, ¿qué hacemos? Incluso si pudiéramos matarlos, no podríamos. La familia Liu nos perseguía sin dejar un cadáver. Iner, su hermana, levantó la mano con voz firme. Puede que no sean importantes. La familia Liu pierde trabajadores cultivadores fuera de la montaña todo el tiempo. Idiota. Míralos. Golpeó con el dedo la ventana, hacia el cuadrado de abajo. Son niños. Jóvenes genios. El tipo que ve la familia. Los tocamos, morimos gritando. Iner se estremeció. Su hermano lo vio y su ira se agotó tan rápido como llegó. Presionó sus palmas contra su cara y exhaló entre sus dedos. Lo siento, Iner. No quise gritar. Yo solo soy, sus manos temblaron. Estoy nervioso. Ella forzó una sonrisa, aunque no llegó a sus ojos. No te preocupes, hermano. Solo un poco más de esfuerzo y papá tendrá suficiente. ¿Realmente vale la pena? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Su hermana se quedó quieta. Este riesgo, continuó, más tranquilo ahora, casi suplicando. Todo esto. Doar Pentrutat. La bofetada llegó rápida y brusca. Su cabeza se giró hacia un lado. Cuando miró hacia atrás, la mano de Iner todavía estaba levantada, temblando. Su rostro se había vuelto pálido, con una mezcla de ira y dolor. ¿Cómo te atreves?, susurró. ¿Dónde está tu piedad filial? Nos levantamos juntos. Caemos juntos. Su voz se quebró en la última palabra.
Ninguno de los dos se movió ni un momento. La mejilla del joven todavía ardía, pero su mente se había enfriado. Su hermana tenía razón. Ya no había vuelta atrás, no con papá dependiendo de ellos, no con todo lo que ya habían arriesgado. El joven finalmente dejó escapar el aliento y trató de idear un plan. Luego iré a Spring Creek Village de inmediato, y esta noche dejarás salir a Jisoo del bosque y luego cuidarás de papá. Inera sintió, pero su expresión parecía un poco preocupada. ¿Qué pasa si regresan a los otros pueblos? El joven suspiró. Si han adivinado tanto sobre nosotros, probablemente intentarán rastrear a Jisoo. Como ese es el caso, seguiré a Jisoo desde la distancia. Si uno de ellos está rastreando, solo podemos tenderle una emboscada, refinar su de sangre y esperar que sea suficiente para hacer avanzar a padre. Entonces abandonamos esta maldita prefectura. Inera sintió resueltamente y luego le dio un abrazo a su hermano. Spring Creek Village, donde Yumin y Yujin habían llegado por primera vez, era más pequeño y más pobre que Omestai, con varios refugiados que habían llegado en el último mes. A medida que se acercaba la tarde, los aldeanos corrieron apresuradamente hacia sus casas y cerraron sus puertas. Yujin se agachó en el techo del edificio más alto, un solitario cobertizo de almacenamiento. Desde aquí podía ver el borde del pueblo donde el estanque se encontraba con el bosque. Observó cómo el sol desaparecía del horizonte. Cerrando los ojos, dejó que su respiración se asentara en el patrón que el instructor Yao le había inculcado. Primero inhaló lentamente por la nariz, luego dejó salir una exhalación más lenta por la boca, disminuyendo su frecuencia cardíaca. Sus pensamientos, su persistente temor de que Yumin tuviera la mejor posición, se calmaron. La técnica Hollow Ear Guard no era llamativa. No lo hizo más rápido ni más fuerte. Simplemente hizo que el mundo fuera más claro y tranquilizó sus pensamientos. Los sonidos del pueblo se separaron en hilos distintos. Escuchó el llanto de un bebé 2 casas más allá, las quejas de un borracho y, sobre todo, el canto de los grillos. Se sumergió más profundamente en la técnica, dejando que su conciencia se extendiera por todo el pueblo. Entonces, sintió que algo andaba mal. Algo en el ruido ambiental del bosque había cambiado. En cierta dirección, los grillos habían dejado de chirriar y el silencio resonó en su oído. Los ojos de Yujin se abrieron de golpe y, mientras permanecía perfectamente quieto, sus ojos se deslizaron hacia esa dirección. Yujin observó cómo una sombra de 4 patas emergía de la línea de árboles en la distancia, moviéndose con fluidez. La bestia. No era tan grande como Yujin había imaginado, no más grande que un perro grande, con cabeza plana y ojos pálidos. La bestia se detuvo abruptamente al borde del estanque y luego olfateó el aire. Se abalanzó repentinamente hacia una de las chozas cercanas al agua. Yujin inmediatamente extendió la mano hacia la pequeña bolsa que tenía en la cintura y sacó un puñado de arroz espiritual, cada uno ligeramente luminoso pero casi indistinguible en la oscuridad. La bestia se detuvo afuera de la choza, donde un hombre de mediana edad yacía dormido contra el marco de una puerta. Probablemente envenenado, Yujin pensó para sí mismo, la larga lengua de la bestia se desenroscó, picoteando el aire que rodeaba al hombre, y entonces golpeó. La lengua arrancó, envolviéndose alrededor de la garganta, y retrocedió repentinamente. Yujin escuchó un fuerte chasquido y luego un horrendo sorbo. El estómago de Yujin se anudó, pero la guardia Hollow Ear mantuvo su mente tranquila. La bestia comenzó a arrastrar el cadáver de regreso al bosque, moviéndose ahora más lentamente con el cuerpo como carga adicional. Yujin cayó del techo, apenas haciendo ruido, y lo siguió en su persecución, dirigiéndose hacia el bosque. El bosque era espeso. Las ramas tiraban constantemente de la ropa de Yujin, y él casi tropezó con las raíces varias veces. Se movió con el mayor cuidado posible, manteniendo a la bestia a la vista pero evitando su radar. Por supuesto, también se aseguraba de dejar caer unos granos de arroz espirituoso cada 20 o 30 pasos. Si estuviera en la situación de Yumin, estaría bien cada 50 pasos, pero Yumin no practicaba Hollow Ear Guard. La bestia nunca miró en su dirección. Tiró del cadáver con determinación, siguiendo lo que Yujin asumió que era un camino que había tomado antes. Entonces lo sintió. Una ligera sensación de hormigueo en la nuca.
Parecía haber una presencia detrás de él, muy atrás. Se quedó congelado a mitad del paso, obligándose a seguir moviéndose con naturalidad. Su mano se inclinó hacia los talismanes que llevaba en la manga, mecanismos básicos para salvarle la vida que Liu Tianhue le había proporcionado. La persona que acechaba detrás de él era bastante hábil y lo seguía para rastrear a la bestia. Igualaron su ritmo paso a paso, manteniéndose al borde de su percepción. Dudaba que tuvieran una técnica de percepción tan buena como la suya, por lo que probablemente no podían verlo directamente, solo estaban siguiendo los pasos de la bestia. El bosque se hizo más denso y la bestia se giró para seguir el lecho de un arroyo. Finalmente, Yujin vio una grieta en los árboles y un atisbo de luz. Luz de fuego, parpadeando detrás de las toscas paredes de madera de una choza aislada. La bestia arrastró su premio hacia la choza y Yujin hizo una pausa, escuchando el débil sonido de la voz de una mujer dando instrucciones. La presencia detrás de él también había cesado. Esto está mal, esto tiene que ser una trampa. Pero Yujin había llegado demasiado lejos como para dar marcha atrás ahora. Tal vez Yumin reduciría sus pérdidas y se retiraría, pero necesitaba ver qué había dentro. Por curiosidad y por compensación. Inhaló profundamente, exhaló más profundamente y comenzó hacia la choza. Fue entonces cuando la presencia detrás de él desapareció, provocando que el corazón de Yujin se sacudiera. Antes de que pudiera tranquilizarse, sintió una mano que le sujetaba la boca por detrás. «No te muevas», le susurró al oído la voz de una mujer. «No respires fuerte». La voz era tranquila, sin malas intenciones. La mano de Yujin se acercó a su talismán, pero ella era más rápida. Su mano libre atrapó su muñeca y la torció, enviándole un dolor abrasador en el brazo. Sus dedos se aflojaron y dejó caer el talismán. «Niño», susurró, «puede que seas de una familia numerosa y tengas técnicas sofisticadas, pero sigues siendo un niño que recién comenzó a cultivar». Su agarre era fuerte, más fuerte que el de cualquiera de sus compañeros de entrenamiento en Far Lantern Peak. Ciertamente no había desbloqueado ningún meridiano, pero sus movimientos contenían la coherencia desesperada de alguien que había luchado por sobrevivir muchas veces. Además, parecía que tenía una técnica de movimiento que podía evitar su mirada. Yujin se obligó a cojear. «Bien», dijo la mujer. Yujin escuchó pasos acercándose desde el bosque a su izquierda, donde un joven emergió de las sombras. «Iner», dijo en voz baja, «es él». «Está vivo», Iner se tranquilizó, su brazo agarró a Yujin. El joven hizo un gesto hacia la choza y susurró, «tenemos que hacer esto rápidamente, antes de que el otro encuentre el rastro». El corazón de Yujin se hundió, sabían de Yumin. Iner comenzó a caminar con él hacia adelante, sin que su agarre se aflojara nunca. El hermano abrió el camino, recogiendo el talismán caído y metiéndolo en su túnica. Los dos comenzaron hacia la choza, donde Yumin esperaba atacar. Green Pine Village había estado demasiado tranquilo para la comodidad de Yumin. Había estado sentado en el mismo lugar durante 3 horas observando la entrada sur por donde habría emergido la bestia. Pero cuando el sol se puso y salió la luna, no pasó nada. Fueron a Spring Creek. Él partió inmediatamente. Se movió por instinto entre los pueblos bajo la tenue luz de la luna, donde finalmente encontró el primer grano de arroz espiritual. Luego otro, 20 pasos más adelante. El corazón de Yumin se tensó. Probablemente esté caminando hacia una emboscada, con suerte podrá evitar ser detectado o escabullirse. Solo necesitamos saber la ubicación. Los pasos de Yumin disminuyeron a medida que los granos lo llevaban más profundamente al bosque, rozando con su mano el cuchillo escondido en su cinturón que había recogido de Far Lantern Peak antes del viaje. Yumin siguió el sendero hacia el norte, donde los árboles crecieron más juntos, hasta que sus ojos captaron un tenue brillo naranja en la distancia. Inmediatamente comenzó a utilizar sus pasos de corriente espejo. No fue principalmente por sigilo, pero el principio fundamental podría funcionar. Recibió el ritmo de la naturaleza circundante y se convirtió en una continuación del movimiento del bosque. Se movió con el viento, cronometrando sus pasos al ritmo del susurro de las hojas. La choza se hizo más cercana. Yumin se presionó contra la pared exterior, al lado de la puerta, con el corazón martillando. Sus manos se quedaron quietas. A través de un hueco entre las tablas,
Vio a un hombre y una mujer sosteniendo a Yuhin, llevándolo hacia la choza. Los dedos de Yumin se apretaron alrededor del mango del cuchillo. Respirando lentamente, se centró y se preparó para la oportunidad que estaba a punto de llegar. De repente, una voz resonó desde arriba. No es necesario. El aire sobre la choza se encendió repentinamente y pequeñas llamas se retorcieron, descendiendo en espiral, convergiendo alrededor de una figura que descendía a una velocidad asombrosa. Llevaba túnicas carmesí que se balanceaban suavemente, completamente intactas por el calor. Liu Tianjue aterrizó entre los hermanos y la puerta de la choza. El fuego no se apagó. El hermano agarró el brazo de su hermana y su cara se aflojó. Condensación y logró jadear. La expresión de Liu Tianjue no cambió. Levantó la mano derecha y las llamas convergieron, antes de disparar hacia los hermanos. Los cuerpos de los hermanos se derritieron en cuestión de segundos y ninguno de ellos logró gritar antes de morir. Tío Tianjue. Yuhin gritó, emocionado y aliviado al mismo tiempo. Lo has hecho bien, dijo Liu Tianjue con una cálida sonrisa. No es necesario ensuciarse las manos. Mientras Yumin y Yuhin permanecían aturdidos, Tianjue entró en la choza. Después de unos segundos, los dos muchachos oyeron el sonido del rugido angustiado de un anciano, luego vieron que toda la choza se iluminaba, seguido de silencio. Tianjue salió indiferente un momento después, quitándose las manos de encima. Ambos demostraron un gran coraje, dijo, y estoy seguro de que serán recompensados más allá de lo que la misión declaró originalmente. Yuhin, a pesar de la experiencia cercana a la muerte momentos antes, estaba extasiado, pero Yumin se sentía secretamente cauteloso. Cuando Tianjue los recuperó, explicó la causa de los ataques de los demonios. Al parecer, los dos hermanos tenían un padre, el dueño de la voz que gritaba desde dentro de la choza. El padre probablemente había dañado sus meridianos en su juventud, antes de encontrar por casualidad una técnica demoníaca que pudiera solucionar sus problemas. Debido a que los humanos tienen sangre de forma natural, el de sangre es más fácil de absorber que el espiritual normal. El padre quería usar Blood Chi para obligar al cuerpo a construir un dantian y luego usar el poder del dantian para reparar sus meridianos. Sin embargo, la técnica no estuvo exenta de inconvenientes. El padre necesitaba quedarse quieto mientras formaba el dantiano, por lo que sus hijos tuvieron que suministrar de sangre. Según Liu Tianjue, Bloody tenía un problema inherente. Conllevaba el resentimiento, el miedo y la mancha kármica del dueño original de la sangre. Algunas técnicas demoníacas utilizaron el resentimiento para obtener resultados ventajosos, otras purificaron Blood Chi internamente. Esta técnica, que era de baja calidad, no hizo ninguna de las dos cosas. En cambio, dependía de una fuente externa para purificar el de la sangre. El demonio era ese purificador externo. Un demonio, al ser de una especie diferente, tenía una estructura interna que le permitía consumir la mancha de sangre y con menos reacción que los humanos. Entonces, la técnica demoníaca le indicó al padre que usara al demonio como filtro para purificar Blood Chi. Esto requería un conjunto básico que, junto con la inmovilidad del padre, mantenía a la familia y al demonio confinados en un área pequeña. Después de extraer el de sangre puro, el padre lo cultivaría. Entonces, ¿por qué tomarse la molestia de poner a dormir a los aldeanos? Yumin le preguntó a Tianjue después de escuchar la explicación. Como especulaste, probablemente entrenaron al demonio para atacar objetivos que tenían cierta aura, para que no se volviera loco. Ya tenían que hacer algo con los aldeanos, ¿por qué no ir un paso más allá para facilitar el proceso? Yumin asintió, pero todavía tenía otra pregunta. ¿Y por qué no mantuvieron al demonio encerrado dentro de su choza? Podrían haber sacado ellos mismos a gente del pueblo. Nuestra familia y otros clanes reaccionan más rápidamente a las noticias sobre cultivadores demoníacos que sobre bestias demoníacas. Yuhin, habitualmente seguro de sí mismo, planteó silenciosamente una pregunta propia. Pero esta noche, con nosotros ya aquí, ¿por qué no mantener a la bestia dentro? Tianjue se encogió de hombros y se rió entre dientes. Probablemente para que pudieran emboscarte si las cosas salían mal. Los tres viajaron de regreso y no se hicieron más preguntas. Yumin tenía una pregunta que decidió guardar para sí mismo. ¿Por qué elegiste ese momento en particular para intervenir?